Saludos cordiales, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este espacio de reflexiones desde la Cámara, este espacio que lo compartimos todos los días, nuestro programa número 32 desde y les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Están con nosotros, ya nos acompañan el doctor David Albornoz, quien se encuentra en la parte inferior de la pantalla, y también el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura. Les agradecemos por estar con nosotros y por supuesto nuestro anfitrión de siempre, Leopoldo Ocampo, quien es el presidente de la Cámara de Industria de la Construcción.
Antes de empezar, siempre nosotros, permítanme, agradecemos a nuestros auspiciantes. Holcim, juntos construimos el futuro. Les agradecemos por ser auspiciantes de la Cámara de Industrias de la Construcción y sus productos. De la misma forma, le agradecemos también a los canales virtuales activados del BIES a un clic de distancia, bies.fin.es, desbloqueo de cuentas, consultas e información. Y por supuesto también desde el día de ayer le agradecemos a Plastigama, quien nos informa de su webinar BIM Training, Transformación Digital de la Construcción. Hoy también tenemos algo especial al inicio que queremos compartir con ustedes, y es justamente lo que la Cámara hace. En breve le estaremos sorprendiendo con algunos videos, con algunas cosas interesantes que tenemos para compartir con ustedes. Pero vamos ya de inmediato a este espacio, que es el espacio ya de la reflexión. Polo, te doy la bienvenida nuevamente y te ruego que por favor tú a tu vez des la bienvenida a este espacio a nuestros invitados. Con una aclaración nada más, teníamos prevista la presencia del ministro de Trabajo en este espacio. Sin embargo, me acaba de comunicar mi equipo interno que no puede venir, a pesar de que teníamos todos los chats de confirmación y todas las indicaciones de que él venía a este espacio, que nos habría interesado porque tenemos que hablar del tema laboral. Solamente con esa aclaración, igual para nuestros panelistas que nos acompañan, con las disculpas del caso, porque ya escapa de nuestro tema y de nuestro control que de última hora del ministerio nos digan que no viene el ministro. Una lástima, porque tenemos más de 10,000 personas, constructores, que estaban esperando escuchar justamente las soluciones que desde el Ejecutivo, desde el Ministerio, planteaban sobre temas laborales, sobre todo para hablar del tema de la ley con el ministro. No ha podido venir, lo sentimos mucho, y siempre estaremos con este espacio abierto para recibirle cuando él así a bien tenga, hablarle a 10,000 constructores. Polo, por favor, buenos días y bienvenido. Bueno, gracias Patricio, buenos días a todos los que nos miran y nos escuchan. Sí, tú has dicho la audiencia a la que estamos llegando. Doy la bienvenida a mi gran amigo Rodrigo Gómez de la Torre, una persona por demás entendida en el tema laboral. El doctor David Albornoz, que siempre es nuestro respaldo en el tema laboral, es experto también en su campo. Y lo que tú acabas de decir, me da mucha pena que de última hora, luego de haber hecho todos los pasos con el respeto que se merece y con todo el tiempo prudencial que ello amerita, el confirmar que venga una autoridad como el ministro. Es más, me sorprendió que hasta ayer habían dado la predisposición total, incluso que esté aquí la viceministra. Y hoy resulta que no viene. ¿Cuál es el recelo de venir a hablar con 10,000 constructores? Si lo único que queremos es generar un espacio de opinión pública en pos de evitar que la gente vaya en tropel a enfilar todo ese gran segmento de desempleados. Ese es el espíritu de generar estos espacios. Lo que estamos cuidando como potenciales empleadores, que no se enfilen con datos. Quiero iniciar, Patricio, con estos datos escalofriantes del mismo Ministerio de Trabajo, que dentro de lo que es el COVID, mediante acuerdos trabajador-empresario, ya están 38,000 personas. Despidos entre marzo, abril y mayo, 66,400 personas. Por teletrabajo ya están 400,000 empleados. Despidos intempestivos, 3,900 personas. Los reportados al Ministerio de Trabajo. Vaya usted a saber cuántos más están afuera. Los que se han modificado en la jornada laboral, 25,000 trabajadores, 25,000 personas. ¿Quiénes han reducido? Ha habido una reducción de jornada de trabajo, 174,000 trabajadores, ¿sí? Y por caso fortuito o fuerza mayor, 5,883 despidos. La suspensión temporal es casi 500,000 de trabajadores, casi 500,000 de trabajadores. Estos números nos indican que por respeto al ser humano deberíamos haber conversado con la autoridad que rige el ámbito laboral, que es el ministro, para poder hacer una conversación diáfana, abierta, y mejor que nos dé luces a que no sigan subiendo estas cifras escalofriantes. Ahorita todavía no lo notamos el país, Patricio y amigos,
El momento que empecemos a salir realmente se va a ver la cruel realidad, valga la redundancia, de lo que realmente va a pasar en nuestro país. La gente no tiene trabajo. Eso se traduce en que no tiene plata para comer. A eso estamos queriendo evitar y por eso hemos invitado, hemos dicho que vengan a conversar con nosotros y nos den luces de que no enfilemos, no agrandemos estos números. Qué pena que sean incluso de último momento quienes crean prudente mejor el no venir, mejor a darnos luces del qué podemos hacer en conjunto, si ese es el espíritu de este espacio. Sin embargo, Patricio, te invito a que iniciemos con toda una serie de criterios y opiniones que van a ser bienvenidas hacia toda nuestra comunidad que nos escuchan. Pues Rodrigo de la Torre, como te decía, es un perito en el tema laboral. David Albornoz ni se diga. Entonces, creo que muy prudente empecemos a conversar, si ustedes me dispensan, queridos amigos. Y pedir disculpas no tenemos por qué, hemos hecho todo lo factible. ¿Quién debería pedir disculpas? Son quienes nos han fallado. Nosotros aquí estamos y estaremos siempre con los brazos abiertos. Patricio. Así es, Polo, muchísimas gracias y gracias también a nuestros invitados por comprender esta situación. Me dice mi equipo de producción por interno que hay dos versiones además. La una es que tienen gabinete, no sé si tengan gabinete a esta hora temprana, pero ojalá sea así, que Dios les bendiga y que tengan mucha sabiduría. Y la otra es que por parte del viceministerio habían manifestado que ellos querían tener una reunión privada. Yo ahí sí, con todo respeto, nosotros tenemos espacios públicos, Polo. Ok. Perdóname, Patricio. Sí. Discúlpame, solo hago una acotación más. Y ahí sí para entrar a conversar con mis grandes amigos. Si en verdad tienen sesión de gabinete, dudo mucho que tengan que ir de la mano ministro y viceministro. Los dos confirmaron que venían acá. No creo que vayan los dos a la sesión de gabinete. Primero. Segundo, reunión privada. No creo que tengamos nada que hablar en privado si justamente toda la ciudadanía desea saber por dónde debemos caminar en el tema laboral para justamente tratar de evitar cometer la mayor cantidad de injusticias, porque estamos hablando de seres humanos. Y que conste que estamos diciendo el sector empleador y no simplemente que salgamos como mañana pretenden salir a lanzar piedras sin oficio ni beneficio los típicos personajes sindicalistas que lo que aspiran es simplemente mediciones políticas. No comparto para nada esas justificaciones. Sin embargo, por respeto a nuestra audiencia, vamos a tener una conversación bastante productiva y de un nivel como siempre ha sido este programa. Nunca estaremos predispuestos a reuniones en privado. No creo que tengan, y el espacio este justamente se creó para que sean opiniones abiertas. Eso aclararemos siempre. Gracias, Patricio. Perfecto, Polo. Muchas gracias y reiteramos este inconveniente pequeño que hemos tenido al inicio. Sin embargo, insisto, lo importante de este espacio es que podemos tener reflexión de personas muy valiosas como Rodrigo, como David, que conocen del tema. Y realmente esto es lo que nos interesa. Por aquí han pasado ministros, asambleístas, gerentes de empresas y lo seguirán haciendo porque es un espacio abierto para la reflexión. Y quiero empezar, Rodrigo, contigo. Primero te comento, Patricio Endara te manda un fuerte saludo, dice saludos a mi amigo Rodrigo, esto en las redes sociales en donde tenemos ya cerca de un centenar de personas ya haciendo comentarios. Rodrigo, quiero empezar contigo primero agradeciéndote muchísimo los minutos que nos brindas, de verdad muchas gracias y por supuesto todo lo que compartirás con nosotros. Conversábamos un instante antes de iniciar esto de que parte de la complicación en el tema laboral radica en un código que es de 1938, un código que debía haber cambiado hace rato, pero que hemos esperado a la crisis, a la pandemia, al momento crítico para intentar cambiarlo. ¿Estoy bien en esa reflexión? Por favor, Rodrigo, bienvenido, buenos días. Buenos días con todos, Polo, un gusto estar aquí, David, un gusto igual. Sí, realmente primero creo que es una pena que el ministro, por la razón que sea, no nos pueda acompañar. Luis Poveda, pues el doctor Luis Poveda es una persona muy conocedora en la materia, y más bien con él hemos podido compartir estos últimos años en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, con lo cual ha habido una visión muy cercana desde el sector empleador, porque él era representante de los empleadores ante el Consejo. El código, si bien nace en el año 38, viene de una problemática laboral
que regía a finales de 1900. Se dieron muchísimos abusos y derivó en que nazca este código, que tenía su razón de ser hace, ya van a ser 100 años. Pero el problema no es la antigüedad del código. La Constitución de Estados Unidos tiene más de 200 años y tiene ciertas enmiendas que le han permitido ir sosteniéndose, y tiene una declaración de principios muy válida. Lo que tenemos nosotros es más bien que el código en los últimos años se ha ido radicalizando y generando un desbalance entre trabajador y empleador, porque la lógica de una relación laboral, y determina esto la Organización Internacional del Trabajo, es que hay acuerdo entre las partes. De ahí viene el concepto del diálogo tripartito, en donde trabajadores, empleadores y el gobierno, haciendo de árbitro, digámoslo así, pues actúa. Si no se ponen de acuerdo las partes, pues el gobierno participa, buscando el acuerdo o tomando la dirimencia en este caso. Pero cuando nosotros vemos que el código se fue complicando y tenemos leyes que afectaron al código desde el 2010, 2011, comenzamos a tener varias leyes que comenzaron a interferir en las relaciones laborales y en el principal tema, que como digo es el acuerdo entre las partes. Lo que hemos derivado al momento es, y rematando con la ley de injusticia laboral, les llamaron de justicia, pero realmente es de injusticia laboral del año 2015, se concretó una pérdida de empleo pleno en el Ecuador, que salió desde el 49, casi 50%, hasta estamos hablando casi del 38%, son prácticamente 12 puntos menos en empleo pleno, y el empleo pleno es el empleo con plenos derechos, es el empleo que está con todos los sobresueldos, el empleo que está con seguridad social, el empleo que tiene todas estas características. Entonces, no es la antigüedad del código, es cómo se ha ido desequilibrando el código. Al momento, y creo que el año 2019 es un año emblemático en este aspecto, el 2019, varias leyes que comenzaron el 2019 se dieron algunos temas que fue justamente un trabajo sostenido en el Consejo Nacional de Salarios, y valga el doble tema trabajo, porque se plantearon varias propuestas de reformas al código. Eliminar un 35% inconsulto a trabajadores ocasionales, a igual trabajo, igual remuneración, y más bien esto generaba un freno a la contratación ocasional. ¿Qué sectores la necesitan? El sector de la construcción es un sector que requiere contratar y desvincular de acuerdo a sus necesidades de obra. El caso del poder dinamizar las jornadas laborales. Las jornadas laborales no son estáticas. El concepto de 5 horas diarias, 8 días a la semana, 5 días a la semana, ya no es tan real. En el mismo mes de diciembre, la Deloitte sacó un estudio hablaba de 15 cargos que hace 15 años ni siquiera los pensábamos tener. En el sector agrícola todavía no estamos hablando de cargos como, por ejemplo, operador de drones. Pero es una labor que se está dando, puede ser contratada en este momento, y lo que ha hecho esto es que la gente sigue saliendo a buscar otras formas de contratar y poder mantener fuera de lo que determina el código, cuando lo que deberíamos hacer es tener un código, y aunque el término incomode, un código flexible que se adapte a los nuevos tiempos, porque el problema laboral no es del COVID, el problema laboral es de antes del COVID, y el COVID solamente radicalizó la evidencia de una necesidad imperiosa de que ese código, que ya era obsoleto hace algunos años, tiene que ser reformado en forma estructural. Fundamentemos el acuerdo entre las partes, donde los dos se ponen de acuerdo y operan una relación que le beneficia a los dos lados, más aún cuando más del 62% de la población económicamente activa a diciembre ya estaba sin empleo, sin considerar las cifras que nos acaba de dar Paul. Perfecto, Rodrigo. Voy con usted, doctor Albornoz.
El tema de la ley humanitaria que se está tratando ya en la Asamblea, ayer nos decía la asambleísta Karina Arteaga, es un tema que también tiene mucha discusión porque claro, choca con esto, el tema de la flexibilización laboral. Doctor, usted, desde su experiencia, ¿por qué le tienen tanto miedo al tema de la flexibilización laboral? ¿Por qué este tema, esta palabrita incluso, incomoda tanto cuando desde la visión de todo el país, creo yo, del resto del país, es absolutamente necesario? Entendiendo que antes del COVID ya teníamos 5 millones de personas contratadas, 5 millones de personas sin el pleno empleo, sin un contrato así, y solo 3 millones con este contrato pleno o con empleo pleno. Por favor, doctor, su reflexión. Buenos días, Patricio. Un saludo también a Leopoldo, a Rodrigo. Es un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. En primer lugar, realmente es una pena que no nos pueda acompañar el señor ministro de Trabajo y la señora viceministra, puesto que existen muchas dudas, muchas preguntas que como sector de la construcción y en general como empleadores existen por los vacíos que nos dejan los acuerdos ministeriales que ya han sido dictados por el Ministerio de Trabajo como una respuesta que ofrece supuestas alternativas y soluciones para los empleadores, pero también existen muchas dudas acerca de las reformas laborales que se están planteando precisamente en el proyecto de ley que usted bien decía, Patricio, el proyecto de ley de emergencia humanitaria. Hubiese sido realmente un gusto poder contar con la presencia del ministro para plantear esas interrogantes y que nos brinde de mejor manera unas directrices por parte del Ejecutivo, por parte del Ministerio. Bien, respondiendo a su pregunta, Patricio, creo que podría empezar respondiendo con una frase. Creo que actualmente la pandemia del COVID-19 o del coronavirus ha demostrado que la realidad ha superado el derecho. ¿Qué quiero decir con esto? En nuestro país, a partir de la Constitución del 2008, la nueva Constitución de Montecristi, se estableció una serie de catálogos de derechos para los trabajadores. Se utilizó este cuerpo normativo, el cuerpo normativo más importante del ordenamiento jurídico ecuatoriano, para plasmar una serie de derechos también en materia laboral. Y uno de los principios que rige actualmente en esta Constitución es el principio de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y de intangibilidad. Ese creo que es el principal problema que va a encontrar sin duda alguna ahora el Ejecutivo a través de este proyecto de ley que ha presentado y que lo va a encontrar, por supuesto, la Asamblea Nacional que ya se encuentra debatiendo esta ley. ¿Por qué? Porque en el proyecto de ley, como usted bien decía, se hacen una serie de propuestas. Se quiere crear un nuevo tipo de contrato de trabajo, el contrato emergente, que por ejemplo, de lo que podemos ver en el proyecto de ley, se asemeja mucho al anterior contrato de plazo fijo que ustedes recordarán existía en nuestro país, el cual obviamente era un contrato muy útil para el sector empresarial, muy útil para los empleadores, porque permitía que no siempre la relación laboral sea indefinida, sino que se establezca precisamente, como bien lo dice su nombre, un plazo fijo. Ahora este contrato emergente también busca precisamente que el empleador pueda contratar por un plazo determinado que puede ser de hasta 2 años. Y aparte, obviamente, de esta propuesta, también en el proyecto de ley se encuentra una institución y una propuesta interesante respecto a la reducción de jornadas y respecto a los acuerdos entre empleador y trabajador, como bien lo decía Rodrigo en la intervención anterior. Sin embargo, vamos a encontrarnos que el momento que sean aprobadas, si es que llegan a aprobarse este proyecto de ley, sin duda alguna vamos a tener un conflicto de jerarquía normativa. ¿Por qué? Porque los trabajadores van a poder, sin duda alguna, alegar y demandar la inconstitucionalidad de dichas normas, puesto que la Constitución se encuentra escrito sobre piedra el famoso principio de irrenunciabilidad de derechos laborales, lo cual, sin duda alguna, vuelvo y repito, este momento, sin duda alguna, debe ser revisado, sobre todo desde un tema constitucional, porque, vuelvo y repito, la realidad a partir de la pandemia del coronavirus en todo el mundo ha superado la legalidad, ha superado el derecho. Espero haber dado respuesta. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Efectivamente, Polo,
En la construcción el problema es mucho más complicado tal vez que en otros sectores incluso. Bueno, tal vez en el sector agrícola es muy parecido. No puedes contratar a una persona a tiempo fijo o por siempre, por decirlo así, porque obviamente son obras puntuales, son trabajos puntuales que hay que hacer. ¿La ley de apoyo humanitario está contemplando esto o todavía sigue la discusión de si lo hacemos o no lo hacemos? Y como todos estamos conscientes aquí, ya la realidad nos superó hace rato. Por favor, tu reflexión, Polo. Sí, yo creo que hay sectores, como tú bien dices, como agricultura, construcción, bastante particulares que debe haber flexibilidad laboral. Esta palabrita no creo que le gustó mucho a la señora viceministra, especialmente ayer. Pero si no existe una flexibilidad laboral de parte y parte, con el respeto que se merecen los señores trabajadores, con la visión que estamos teniendo de no despedir gente los empleadores, el rato que no nos den herramientas, vamos a seguir engrosando las filas de despidos intempestivos, del hecho que la gente masivamente se quede sin trabajo. ¿Por qué? Porque hay temas muy específicos. No puedes tú amarrarte a un trabajador por tiempo indefinido si tu obra es pequeña. Si tú te estás construyendo una vivienda, las jornadas por horas se justifican hasta por demás porque tú contratas al señor que viene, te pega el parquet, le pagas 1 o 2 días trabaja, le paga trabajo por horas, le pagas, se fue. Al señor que viene a hacerte el trabajo de hacer las instalaciones de agua potable, de alcantarillado, viene, te hace las instalaciones, trabajo por horas, le paga y se fue. Primero estás diversificando el trabajo. Segundo, estás haciendo con gente que entiende en cada rama. No puedes hacer que un señor que no entienda de hacer la conexión sanitaria te venga a dar haciendo las conexiones si él entendía solo de pegar parquet, porque cada quien se especializa en su rama. Entonces el hecho de poder ahorrarse contratos a la misma persona a un precio barato y cuando realmente tu vivienda está sufriendo problemas, este ejemplo es tan práctico que la mayoría me va a dar la razón cuando realmente contratamos a todólogos, a la informalidad, y cuando ya está funcionando la casa, más bien cuando empieza a dejar de funcionar ciertos servicios básicos, ahí se dan cuenta que el ahorro era más caro que lo que realmente podrían contratar a gente específica. Pero el tema que nos conlleva es a diversificar, que cada quien cumpla, y la jornada por horas. La otra, asimismo, la ley está hablando de los acuerdos. Tienen que permitírsenos que exista acuerdos, no solamente con la dirigencia sindical, y quiero responderle a algún buen amigo que me decía que tal vez estoy en contra de la dirigencia. Nunca, yo soy dirigente gremial, nunca puedo estar en contra de una dirigencia. Lo que estoy diciendo es que los criterios ya son caducos y debemos abrir la mente mutuamente para poder dar pasos adelante en pos de, primero, respetar al ser humano. Eso estamos repitiendo todo el tiempo, que son nuestros trabajadores, que puedan tener un pan para llevar a la mesa, pero diversificando. Y si no, más barato nos sale contratar, como repito, a un todólogo que él mismo me pegue los pisos, el parquet, pinte la casa, haga las instalaciones, y luego los problemas que ello conlleva, pero concentro en una persona. ¿No es mejor diversificar y dar de comer a más familias? El concepto debe entenderse. Entonces, ¿derivar a qué? A que debe permitírsenos en que haya acuerdos. No son tan prácticos algunos textos que nos están dando para nuestro sector. Por ejemplo, el hecho que dentro de los acuerdos, de que podamos suspenderlo y luego veamos cómo trabajen sábados y domingos, o les extendamos la jornada de trabajo en otras horas. De por sí, nuestros sectores son de trabajos fuertes, toscos, y de trabajo físico permanente, ¿no? Pero tú no puedes pedir que después de un trabajo forzado, si se quiere el término, de 8 horas en un día, vienes y por compensar esto del COVID, le quieres hacer trabajar 10, 12 horas. ¿Tendrá primero esa gente el mismo rendimiento? No lo va a tener nunca, porque ya se cansa por ser humano que es, pues. No va a tener ni el mismo rendimiento, no va a tener las horas de sueño, no te va a rendir lo mismo ese día, y por no mandarle a descansar unas horas razonables, al siguiente día va a venir con el mismo cansancio. Entonces empezamos a irnos para atrás en vez de irnos para adelante. Ahí tiene que haber empezar a sumar este término de acuerdos, pero acuerdos reales y prácticos y que se deriven en ciertos sectores. Hay sectores que incluso sí son susceptibles de temas administrativos de oficina. Tal vez considero que sí, a pesar que sí es cansado, pero es susceptible a que se complemente.
hay sectores como el nuestro que no lo vemos muy prácticos. Patricio. Perfecto. Rodrigo, quiero pasar contigo con esta misma línea de reflexión. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Cuál es el paso que se debería dar ahora desde tu experiencia, desde este conocimiento en las relaciones laborales para generar más empleo? Conscientes de que la crisis solamente se puede enfrentar si sostenemos el empleo, pero no podemos sostener el empleo con las condiciones actuales. ¿Cuál es el paso que se debería dar? ¿Qué consideras, por favor? O sea, si yo tuviera que tomar la decisión solito, y doctor Albornoz, no se asuste con lo que voy a decir, pues quemaría el código, derogaría el código y dejara un artículo único, acuerdo trabajador-empleador, y se acabó. Pero, y yo quiero ser pragmático en algo. Nosotros usualmente vemos y decimos el sector de la construcción, y podemos hacer algo más específico. El sector de la construcción de edificios en las ciudades, en la ciudad de Quito, porque las condiciones de Quito para construir serán diferentes a las de Lago Agrio, o a las de Nuevo Rocafuerte en la Amazonía, o a las de Palestina en la costa, por la disponibilidad de materiales. Pero la problemática laboral es completamente transversal. Patricio, y perdón, me voy a ir al lado tuyo. El trabajo de ahorita, de este tipo de cosas, de manejo de redes, comunicacional, también requiere de flexibilidad. Requiere de acuerdo a las partes, en lo cual definen que este webinar, por alguna circunstancia que queremos salir en vivo en la China, necesitamos hacerlo a las 3 de la mañana. Y llegamos a un acuerdo en donde las jornadas no tienen que ser específicas. Y nos vamos al sector de turismo, que fundamentalmente trabaja mientras los otros conceptualmente descansan, que es la jornada que sería viernes, sábado y domingo. ¿Cómo podemos hacer la propuesta que fue muy interesante, por ejemplo, del alcalde Yunda en campaña, de tener la hora Borojó, una ciudad que trabaje las 24 horas con las regulaciones del código vigentes, en donde pueden respetarse las 8 horas y puede haber 3 jornadas de trabajo? Tenemos que darnos cuenta de que no es por un sector u otro. El tema laboral es completamente transversal. En el caso nuestro, ganadería de leche de la sierra, decimos hay 2 ordeños, uno en la madrugada y otro en la tarde, y todo el resto del día está libre. El caso de brócoli, o el caso de piña, o el caso de flores, hay picos dentro de la semana, hay días de 10 horas y días de 5 o 4 horas. Entonces, podríamos irnos a la especificidad, pero la especificidad es absolutamente enemiga de la practicidad, porque Polo en la construcción puede tener un excelente trabajador y tiene que construir una casa de 36 metros cuadrados. Me voy a acordar de las que hacía la Fundación Mariana de Jesús, y necesita poner unas baldosas. Entonces, el hombre que pone las baldosas y que es un experto en baldosas, pone este tipo de cosas por 3 horas, 4 horas, porque no tiene más espacio. Pero de pronto ya no es una casa, ya son 10 casas, entonces ya puede trabajar por 28 días. Se complicó en el camino y puede extenderse. Ahí es donde viene la necesidad de poder definir las jornadas, definir los horarios en función de las realidades. En el distrito amazónico, por ejemplo, cuando se trabaja, el factor climático en materia de construcción es crítico, porque hay días en los cuales, hay momentos en los cuales comienzan aguaceros torrenciales por 3, 4, 5 días y no hay forma de poder trabajar en la construcción de una vía. Y el tipo de trabajo en construcciones de vías es diferente al de montaje de instalaciones. Estoy pensando en lo que yo hacía años atrás y es muy distinto a la construcción de casas. Y todavía no me salgo de la construcción y podríamos entrar sector por sector. Entonces, lo que nosotros necesitamos, lo que el país requiere, es poder dar dinámicas de flexibilización, de adaptabilidad, escojamos la palabra, pero el momento en el cual podemos adaptarnos a las diferentes realidades, podemos sostener empleo, porque el tema fundamental que hay que entender es que no es que sin trabajadores no hay empresa, con todo el respeto. Si no hay empresas,
no hay relación laboral con nadie. Es exactamente al revés. Y por eso es que en estos momentos tan complejos que el planeta está viviendo, los gobiernos se han orientado a generar fondos, incentivos, mecanismos de sostenibilidad para las empresas, para que a través de sostener la empresa se sostenga el empleo. Y en momentos críticos, con empresas que están pasando momentos muy difíciles, si tiene una empresa 10 trabajadores y tiene que reducir la nómina en 4, pues es preferible, y esto yo sé que no es políticamente correcto, es preferible que la nómina se reduzca en 4 trabajadores a que la empresa desaparezca y se pierdan 10 puestos de empleo, porque no es un tema de indemnizaciones o constitucionalidades o demás. Yo repetía justamente en diciembre que para este año ya se venía, por la compleja situación económica, una caída de al menos 2% en empleo pleno. Ahorita estamos hablando de que ya estamos, los 66,000 que están evidenciados, ya estamos hablando de un 4%, 5%, y se están estimando cifras para el Ecuador de pérdida de empleo pleno de entre 300 y 500,000 trabajadores. Para América Latina, de 180 a 200 millones de puestos de trabajo. América Latina, 37 millones, para el planeta, cerca de 180 millones. Entonces, la realidad supera la legalidad, lo decían. Antes de entrar en este tema, para no ser tan polémico, yo decía, la realidad supera la ficción. La ficción de escribir códigos y normas desde un escritorio sin darse cuenta de lo que está pasando en la vereda afuera del mismo edificio. Justamente eso, supera hasta la ficción, porque creo que en la mente de nadie estaba lo que está sucediendo ahora. Doctor Albornoz, la palabra clave es acuerdos. ¿Se puede llegar a acuerdos? ¿Es posible? Usted en la charla anterior cuando conversábamos nos daba algunas rutas que el propio código de alguna forma permite para esta suerte de acuerdos, pero hay que adaptarlo, hay que mejorarlo, hay que cambiarlo. ¿Es posible llegar a estos acuerdos sin romper la legalidad? ¿Cuál es su criterio, por favor? Bien, en primer lugar considero que realmente la única salvación en este momento para las empresas, a que no cierren las mismas, por ende no se pierdan los puestos de trabajo, las plazas de trabajo para los trabajadores, es realmente la solución a través de los acuerdos que se alcancen entre las partes. Y precisamente esos acuerdos se los puede el Ministerio de Trabajo, precisamente a través del acuerdo ministerial 077 y luego el 080 en su artículo 5, estableció ya la posibilidad de poder alcanzar acuerdos sobre aquellos aspectos de la relación laboral que puedan verse afectados por las condiciones económicas de la empresa, por la pandemia del coronavirus. Es decir, abrió ya esa puerta para un proceso de negociación entre las partes. Sin embargo, vuelvo y repito, el problema es que el ministerio, justamente yo quería la presencia del ministro, porque una de las preguntas muy puntuales que pensaba plantearle es, ¿cuáles son los límites, señor ministro, que usted ha establecido o busca el acuerdo ministerial para alcanzar acuerdos? Porque si usted da lectura al artículo 5 del acuerdo ministerial 080, el mismo presenta una redacción que nos deja no claro el tema de hasta qué punto son negociables. Es por eso importante que necesitábamos quizás esa respuesta por parte del ministro. Si es que se abriría una carta abierta a todo tipo de negociación, estaríamos nosotros entonces pensando de que el acuerdo ministerial ya permite establecer licencias sin remuneración sobre todo para ciertas empresas o negocios que durante algunos meses no van a poder reactivarse económicamente. Podríamos pensar que en dicho acuerdo, como fundamento, podríamos alcanzar acuerdos sobre disminución de jornadas, pasar de una jornada ordinaria a una jornada parcial permanente. De igual manera, podríamos pensar que incluso permite acuerdos sobre regímenes de remuneración en los cuales el empleador solamente cancele por los días laborados. Y hago quizás mención a esto porque antes Leopoldo bien traía a colación el sector de la construcción, la preocupación que ustedes tienen sin duda alguna, porque el acuerdo ministerial 077 que estableció la suspensión emergente de la jornada de trabajo
recordemos que se aplicó también para el sector de la construcción, ya que es imposible para los obreros acogerse a la otra medida del teletrabajo. Y en ese caso voy a hacer quizás un recordatorio del artículo 077. Lo que nos dice el Ministerio es que para aquellas actividades en las cuales no haya sido posible laborar, los trabajadores, una vez culminada la emergencia sanitaria, tienen que recuperar todas esas horas no trabajadas. Es ahí cuando bien Leopoldo decía cómo en el sector de la construcción, aparte de las 8 horas que corresponden a la jornada ordinaria, vamos nosotros a exigir a los trabajadores que se queden 2 horas adicionales o 4 horas adicionales, cuando en sí el trabajo ya es forzado y podría obviamente traer implicaciones y riesgos a la salud de los trabajadores. Entonces, yo considero que sobre todo en este aspecto deberían los empleadores alcanzar acuerdos para que los trabajadores de la construcción no recuperen todas estas horas no trabajadas, pero a cambio ustedes como empleadores de la construcción no cancelen la remuneración correspondiente a todos estos meses que no se ha trabajado. Creo que ese es un primer acuerdo importante que ustedes podrían alcanzarlo y que el acuerdo ministerial 080 en su artículo 5 ya nos deja abierta la posibilidad. Sin embargo, si es que todavía tengo tiempo, estimado Patricio, el tema de los acuerdos, el ministro y el Ejecutivo como tal ha intentado regularlo de mejor manera a través de este proyecto de ley de emergencia humanitaria. Y es precisamente a través de este proyecto que se le quiere, otorgar mayor formalidad al proceso de acuerdos, porque incluso una de las disposiciones que se pretende aprobar nos dice que el empleador es quien va a presentar una propuesta a los trabajadores y los trabajadores serán quienes decidan si se acogen o no. Pero algo muy interesante que nos dice el proyecto de ley, en caso de aprobarse, es que basta que la mitad más uno de los trabajadores estén de acuerdo con esa propuesta presentada por el empleador y el acuerdo se volvería, en ese caso, obligatorio para todos los trabajadores. No sé si me hago entender. Es decir, no es necesario alcanzar un acuerdo individual con cada trabajador, sino bastaría con que la mitad de los trabajadores estén para que el mismo se vuelva vinculante para toda la nómina o para todos los trabajadores. Es una alternativa interesante, vuelvo y repito, aquí hubiese sido importante la presencia del ministro porque existen muchas dudas. Quienes ejercemos en materia laboral estamos atados de manos de cierta manera porque, como decía en mi primera intervención, la Constitución de la República es muy rígida. Es realmente intentar a través de acuerdos ministeriales o intentar a través de un proyecto de una ley ordinaria modificar lo que predispone, lo que nos dice la Constitución, es realmente inviable en materia legal. Sin embargo, bien, ese ha sido en presencia del ministro a que nos aclare sobre todo qué límites encontramos nosotros para un proceso de negociación que, vuelvo y repito, es la mejor manera para salvar los empleos, salvar las empresas, que hay que entender el sector privado único que genera trabajos en la economía mundial. Perfecto, doctor. Patricio, sí, Polo, por favor. Patricio, solo quiero complementar algo porque es una pregunta que acabo de leer de algunos de nuestros amigos. Richard Rontaneda, un saludo. Y en verdad es un tema para todo el mundo. Doctor Albornoz, aclárenos. La pandemia, ¿hasta qué caso se puede considerar como fuerza mayor para también no caer en arbitrariedades del empleador? Perfecto, Leopoldo. A ver, en primer lugar voy a responder su pregunta. La pandemia del coronavirus, si usted me dice, ¿es una situación de fuerza mayor? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es un hecho imprevisible e irresistible. El empleador desde ningún punto de vista pudo haberlo previsto ni evitar, ¿sí? Ahora, si es que nosotros empezamos a analizar la procedencia o no de esta causal para terminar una relación laboral con nuestros trabajadores, el Código de Trabajo actual es claro al manifestar que lo importante es demostrar la imposibilidad de continuar trabajando. Es decir, una empresa constructora, por ejemplo, podría llegar a aplicarlo únicamente si es que cierra de manera definitiva sus operaciones. Mal podría una empresa, y hemos visto varios ejemplos en Quito, Guayaquil, Cuenca, donde varias empresas únicamente hacen un recorte del personal bajo esta causal, pero siguen todavía brindando sus actividades en el mercado y siguen todavía con cierto porcentaje de trabajadores. En ese
ese caso hay que ser claros, no procede la causal. ¿Por qué? Porque no se ha logrado justificar la imposibilidad de trabajar. Yo estoy obviamente brindando mi punto de vista de un análisis estrictamente legal. Aquí no debatimos si es lo correcto o no, es lo que nos dice el Código de Trabajo. Y quizás adicionalmente debemos manifestar que sobre este aspecto y el uso de esta causal, muchas personas, muchos empleadores quizás piensan que es algo nuevo, porque ahora, producto de la pandemia del coronavirus, realmente el tema ha sido conocido por todos. Pero esta figura ya se encuentra regulada en el Código de Trabajo hace muchos años atrás. Es más, existe ya jurisprudencia de la ex Corte Suprema de Justicia y de la actual Corte Nacional de Justicia, por ejemplo, luego del feriado bancario en el año 2000, de igual manera a partir del cierre de casinos en el año 2012, luego del terremoto de Manabí en el 2016, muchos empleadores terminaron la relación laboral a través de esta figura. Sin embargo, en todas las sentencias que hemos revisado, en todos esos precedentes jurisprudenciales, lastimosamente los jueces terminan valorando más, ponderando el derecho a la estabilidad del trabajador y terminan aceptando demandas por despido que luego los trabajadores presentan en contra del empleador. Sin embargo, vuelvo y repito, para poder usted como empleador aplicar dicha causal, es importante que conozca que es necesario demostrar la imposibilidad de trabajo, es decir, cierre definitivo de operaciones. Espero haber contestado su pregunta. Sí, gracias. Perfecto. Estamos entrando ya en nuestra última parte del programa y sobre todo en consideración a que el doctor Polo y también Rodrigo tienen actividades ahora a partir de las 9 de la mañana. Voy a pedirles que empecemos a tener conclusiones sobre todo esto que hemos venido hablando. ¿Qué debemos hacer una vez que se reactive ya esto, una vez que se abran las puertas para la formalidad? Conversábamos con Rodrigo, voy a empezar contigo justamente esta última parte del programa, que el problema está en que la formalidad es la que tiene el semáforo en rojo, mientras que, como tú decías, la informalidad muchas veces tiene un semáforo en verde y hace cualquier cosa. Una vez que retornemos a la actividad, ¿qué es lo que debería esperarse? ¿Qué es lo que deberíamos esperar? Rodrigo, por favor, tu conclusión sobre todo lo que hemos estado hablando. Es lo que deberíamos esperar. Es absolutamente incierto, lamentablemente. Los comportamientos de los consumidores están cambiados y hablo en todos los ámbitos. Hay que ver primero cuándo se va a dar este regreso a la formalidad y ver cuál va a ser la situación del país en ese momento. La situación se deteriora cada vez más, las empresas cada vez están más complicadas, pero sí quería hacer dos aclaraciones. O sea, el artículo 60 del Código del Trabajo determina que cualquier suspensión es pagada. Lo que generó inclusive que el acuerdo 77 sea modificado para tener el acuerdo 80 del Código del Trabajo, que dejaba más clara la situación. Yo creo que eso es un tema importante. El permiso sin sueldo es algo que es curioso, pero sí existe en la legislación ecuatoriana en lo que es para el servicio civil y carrera administrativa. El servicio público tiene el permiso sin sueldo o la suspensión sin sueldo, que el Código de Trabajo no lo tiene, lo cual sí es complejo. Y la discusión sobre el artículo 169, numeral 6, de fuerza mayor para suspensión, es un tema muy complejo, porque, por ejemplo, si tú le dices a una empresa que se dedica a hacer eventos masivos, usted no puede operar por los próximos 7 meses, porque la ley te prohíbe, pues desde muchas ópticas, ese es un causal de fuerza mayor para desvincular a todo el personal operativo que tiene, sin que necesariamente eso refleje el hecho de que tenga que cerrar la empresa o que le digan a una construcción en otro momento que por alguna circunstancia X, Y, Z, que Polo las conoce mejor que nadie, le digan a un proceso, a una construcción, se suspende la obra por 3 meses y a los 3 meses te vuelven a poner otra extensión de 3 o 4 o 5 meses más, que no es nada raro, y tienes que tener algún mecanismo también para no desaparecer, porque cuando te digan, ya puede operar nuevamente, probablemente la iliquidez ya te haya quebrado. Yo creo que hay que primero ver cómo ir destrabando este bloqueo económico que tenemos. Se ha planteado de todos los frentes productivos. El sector de la construcción ya tiene algunos proyectos piloto y la idea es ir
destrabando la economía, pero va entendiendo que la economía de mañana no es la economía de ayer. Si la de ayer estaba complicada, la de mañana va a ser complicadísima, y que sobre esa economía complicadísima vamos a tener que ir operando, y probablemente sí tengamos nuevas reglas del juego y nuevas condiciones para jugar este juego. Ya hay que ser muy pragmáticos, y hablando de juegos, se está hablando de partidos de fútbol sin espectadores, por ejemplo, en donde es absolutamente impensado anteriormente, y ahorita ya se está analizando ese tipo de cosas. Entonces, si los equipos de fútbol viven de la taquilla, van a jugar fútbol, pero ¿con qué van a sobrevivir? Pues hay ahí ese tipo de temas. Hay que ir viendo cómo se va a reactivar una nueva economía en términos pragmáticos y en términos reales. Pero creo que sí es una falla no estar pensando en una reforma estructural del código, al menos en lo que ya se tenía en el Consejo Nacional del Trabajo, por el tema de jubilaciones patronales que beneficia a los trabajadores, y por el tema de jornadas diferenciadas que ya están en el código, pero había que facilitar toda la tramitología para poder acceder a ellas. Con eso nada más. Perfecto, Rodrigo, muchísimas gracias. Doctor, para ir... Sí, Polo. Si me permites, antes de que le des el paso al doctor para su reflexión final, quisiera que él me cimente una inquietud que tiene y es muy propia, en el hecho de que siempre hablamos de construcción, pero la construcción es inherente también a lo que es fiscalización. Y siempre hay nuestros grandes amigos consultores, como se sienten relegados, por no decir el término, también es la consultoría. Y respecto a ello, Patricio, me preguntan que en los contratos de ejecución existen fiscalizadores que tienen personal a su cargo, es decir, profesionales, ingenieros, arquitectos, etc. La pregunta es si a este personal se les puede suspender sus labores, o cuál sería el mecanismo, ya que ellos no están trabajando en las obras por este tema del COVID, obviamente. Y las planillas de los fiscalizadores están en cero, pues estas planillas se generan en función de lo que planilla el contratista. Es decir, si el contratista no hace la obra, pues tampoco hay fiscalización. Doctor, solo quiero que me confirme mi criterio. Por lo general, la fiscalización son profesionales por un periodo determinado y se los contrata simplemente por servicios profesionales. Los servicios profesionales no están regidos bajo lo que estamos hablando, código laboral, o no tiene ninguna responsabilidad como patrono, ¿sí? El contratante. Entonces, no entran dentro de la tratativa que estamos hablando. Tranquilamente se les suspende y se les podrá volver a reintegrar sus servicios profesionales cuando vuelva a la actividad, es decir, los que cobran bajo la modalidad de facturación. Estoy bien en eso. Ahora sí, Patricio, con tu última inquietud hacia el doctor, y que también me ayude a responder si estoy bien o no en el comentario. Justo, doctor, en esa misma línea iba la inquietud. Estos casos especiales, estos casos diferentes a lo que, entre comillas, la normalidad establecía, ¿cómo manejarlos o qué esperar para lo que viene? Por favor, su respuesta, doctor, y también su conclusión final, por favor. Perfecto. Listo, Leopoldo, su pregunta es muy clara. Bien, hay que diferenciar en primer lugar que normalmente con los fiscalizadores suele aplicarse un régimen de contratación distinto. Un contrato de prestación de servicios profesionales entra no en materia laboral, sino es materia civil, es decir, regulado por el Código Civil, ¿sí? Por lo tanto, hay que entender que en materia civil siempre el contrato es ley para las partes, y ahí sí existe un principio de igualdad jurídica entre las partes, lo que no existe, por ejemplo, en materia laboral. Sí, es un derecho privado, un derecho totalmente diferente. Ahora, la situación de la pandemia del coronavirus, COVID-19, sí es una causal de fuerza mayor. Habrá obviamente que verificar las cláusulas de cada contrato, pero podría alegarse en ese caso la suspensión temporal de los servicios, puesto que si no se ejecutan los servicios que fueron contratados, mal podría exigirse la contraprestación. Quizás entro en un análisis, para no entrar, mejor dicho, en un análisis muy jurídico respecto al tema, solo debo manifestar que en materia civil es totalmente distinto. Si usted no cumple con su obligación, en este caso la ejecución del trabajo o del servicio determinado, mal me puede pedir a mí que yo le cancele o que cumpla con una obligación de cancelar la remuneración pactada.
¿sí? Es totalmente diferente en materia civil. Ahora, quizás una reflexión final, también abordando algo que había comentado Rodrigo en su anterior intervención. Es cierto que para ciertas empresas realmente en la construcción y en general en todo sector va a resultar inviable el tema de tener que cerrar la empresa para poder acogerse a la figura del causal por fuerza mayor. Y es ahí donde más bien la invitación que se puede hacer, y también respondiendo a lo que usted nos preguntaba, Patricio, es a fijarnos en otras instituciones que actualmente ya se encuentran vigentes, como por ejemplo el paro patronal. El paro patronal es un derecho que tienen los empleadores, que se lo puede proponer de manera individual o a través de un grupo de empleadores coligados. Podría serlo tranquilamente la Cámara, por ejemplo, y podrían acogerse a una suspensión de las actividades de trabajo. Por lo tanto, durante este tiempo que dure la suspensión, pongamos como ejemplo 6 meses, si es que así lo fija el Ministerio de Trabajo, a través del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en esos 6 meses el empleador no tiene que pagar sueldos, la remuneración a sus trabajadores, únicamente lo que existe es la obligación de, una vez culminado el plazo, retomar las actividades y recibir, por supuesto, a los trabajadores. Entonces, esa es otra opción para no terminar la relación laboral, sino más bien para suspenderla. Es otra opción que ustedes también pueden tomarla en consideración como empleadores. Bien, finalmente, creo importante, como una reflexión final, hacer un llamado también a los COEs cantonales, que ahora se les ha delegado precisamente la competencia para decidir en qué semáforo se encuentra cada cantón. Es momento, sin duda alguna, de... considero yo, dentro de una reflexión final, que el mundo no puede paralizarse más. En el Ecuador realmente el número de despidos que se ha visto en los últimos días es abrumador. Al comienzo precisamente de esta intervención, Leopoldo nos daba las cifras de los despidos, de las denuncias que han llegado al Ministerio de Trabajo. Y realmente la única forma de que las empresas continúen brindando sus actividades y por ende no despidan a los trabajadores es de manera inmediata reactivándose económicamente y permitiendo que más sectores puedan reaperturar. Por lo tanto, ese es un principal llamado. Aquí ya no es un tema de decisión política. La gente no solamente se muere por el coronavirus, también se muere por el hambre. Entonces es necesario, sin duda alguna, trabajar de manera inmediata. Y finalmente, sin duda alguna, el llamado que se hace es al acuerdo como la principal alternativa entre empleadores y trabajadores. Es la mejor manera porque el empleador también tiene que ceder parte de su pretensión, pero también el trabajador tiene que ceder parte de su pretensión para que así se salven los empleos, pero sobre todo se salven las empresas del sector privado, que es lo único que sostiene la economía del país y crea fuentes de trabajo. Esa sería mi intervención final. Muchísimas gracias. Perfecto, doctor. Rodrigo, estabas pidiéndonos la palabra antes de cerrar con Polo. Solo un número para que quede con respecto al tema de los datos que comentaba Polo. Estados Unidos tiene una situación compleja igual. Ya hay 3.200.000 estadounidenses solicitando el subsidio por seguro de desempleo en la última semana. Al momento ya suman 33.5 millones desde la mitad de marzo. La realidad no es local, es mundial, y eso hay que verlo, y es muy lamentable, pero es real. Exacto, y peor aún, Polo, para tu reflexión final, y peor aún si acá las leyes además no ayudan y los políticos no logran ponerse de acuerdo, ni los gremios logran sumarse, si seguimos sin lograr lo que todos aquí hemos hablado, el acuerdo. Polo, por favor, tu reflexión final. Sí, así es. Bueno, aparte de agradecer, como siempre, esta gentileza que tienen mis grandes amigos Rodrigo Gómez de la Torre, doctor David Almordós y su experticia, pues la única reflexión sería que todos en su conjunto debemos pensar en caminar hacia mañana, a que todos debemos visionar que ojalá la gran mayoría de familias en el Ecuador tengan un pan para llevar a su mesa. Hago un llamado, que no se me malentienda que estoy en contra del sindicalismo, que se me entienda claramente que estamos diciendo que juntos, pudiendo llegar a acuerdos, evitan primero hacer pensar que el patrono es el malo de la película y el empleado es el pobrecito, la víctima. En unos acuerdos razonables de que ya no hay
el mismo nivel de ganancias. Hemos repetido por miles de veces aquí, en un perder equitativo, pero que tengan algo, a nada, siempre es preferible tener algo. Es ahí donde también vemos que el gobierno está pensando en los desempleados y en el futuro miles de desempleados con las cifras que dice Rodrigo de Estados Unidos. Por ahí el Estado está pensando también ya en ver si podemos mediante acuerdos flexibilizar el tema del trabajo para no ponernos a la defensiva a nadie. Ahí es donde yo llamo a la reflexión y dejo el espacio abierto, Patricio, para la invitación. En el momento que lo requieran los señores dirigentes sindicales, a un conversatorio aquí, a un vis a vis, para hacer ver que aquí la apertura es total y que del sector empleador lo único que estamos buscando es evitar despidos masivos, el poder masificar el trabajo, aunque sea poco, pero que haya. Lo peor es que se concentre en pocas personas y sigue en desmedro de la gran mayoría de ecuatorianos. Ese es el espíritu de estas reflexiones. Ese fue el espíritu de que el señor ministro de Trabajo esté aquí y se excusó, una excusa de la cual no estoy convencido para nada. Sin embargo, ha sido muy productivo. El tiempo, para variar, nos ha quedado demasiado corto porque son temas que hay inquietudes muy propias, muy valederas de muchos amigos. Desgraciadamente no nos alcanza tiempo para absorberlas todas. Sin embargo, vamos a seguir promulgando más reuniones. Tenemos siempre la apertura de David Albornoz. Rodrigo, te invito a que no sea sino solo la primera, pero no es la última, porque estos temas todavía nos queda mucha tela que cortar. Gracias a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias. Y antes de despedirnos, 3 cosas que siempre hacemos en este espacio antes de despedirnos. Primero, darle las gracias a Plastigama, que nos informa sobre su webinar BIM Trading, Transformación Digital en la Construcción, este jueves de 11 horas a 11 horas 45. De la misma forma, queremos agradecer porque nos apoya para estos espacios y otros espacios más en la cámara a los canales virtuales activados del BIES a un clic de distancia, 1-800-BIES 57, y por supuesto también queremos agradecer a Holcim. Juntos construimos el futuro. Esto siempre lo decimos en este espacio porque reconocemos que nos apoyan muchísimo estas empresas y otras más que se están sumando. Segundo, al agradecerles su participación, siempre rogamos lo mismo: que Dios Todopoderoso les bendiga, les cuide, les guarde en esta época. Es un tiempo de reflexión, de interiorización espiritual también, y momento, yo siempre digo, de pedirle al Todopoderoso que nos dé sabiduría además para saber cómo salimos de estas crisis. Y en tercer lugar, agradecer muchísimo a más de 130, 140 personas que a lo largo de esta reflexión fueron conectándose y nos dieron también sus opiniones, sus comentarios y sus preguntas. Tenemos más de 6,000 personas alcanzadas ya en este momento, y como este es un video que además queda en las redes, nuestros números siempre llegan a ser más de 10,000, por lo cual agradecemos muchísimo a todas las personas que nos siguen en las redes y que todos los días están desde estos espacios. No me queda más sino agradecerles muchísimo por su colaboración, por sus criterios, por sus conceptos, y comprometerles a seguir en este tema en las próximas ocasiones, porque, como dice Polo, hay aún mucha tela que cortar y muchas preguntas, como usted dijo, doctor, muchas preguntas que aún no tienen respuesta y que esperamos la respuesta de las autoridades. Dicho sea de paso, en este espacio tenemos las puertas abiertas para que el señor ministro de Trabajo, cuando así lo decida, cuando le dé el tiempo, cuando no se le crucen en su agenda a otras actividades, venga y pueda conversar positivamente, como ha sido este espacio, con más de 10,000 constructores que se juntan para tener estas reflexiones. Muchas gracias a todos ustedes. Soy Patricio Carrín y para mí ha sido un honor compartir con ustedes este espacio. Polo, ¿querías decir algo antes, no? De despedirnos, me parece. No, okay. Simplemente muchas gracias. Buen día a todos. Gracias, muy buenos días, y les dejo además con un promocional que estamos estrenando. Todo esto es lo que la Cámara de Construcción está haciendo. A ustedes, señores panelistas, muchísimas gracias. Soy Pato Carrín y estoy a sus órdenes. Muy buenos días. Buenos días, un abrazo.
La Cámara de la Industria de la Construcción les da la cordial bienvenida a nuestro Centro de Estudios y Capacitación, CEDECOM. La Cámara ha dedicado su vida al desarrollo socioeconómico del país y ha velado por el bienestar de la población, con más de medio siglo de experiencia de por medio. CEDECOM es un centro avalado por la Camicom y certificado por el Ministerio de Trabajo. Mediante nuestro centro de estudios podrás contar con capacitaciones permanentes, ampliando tu hoja de vida. CEDECOM ofrece costos en la construcción, diseño de conexiones metálicas, mapeo y topografía con drones, residencia de obras, programación de proyectos con Project, Revit básico, intermedio y avanzado, avalúo de bienes, muebles e inmuebles, fiscalización, herramienta USHAI, gerencia de proyectos, Archicad, diseño de cimentaciones de estructuras con ETABS aplicando normas NEC, diseño de estructuras metálicas con AISC 360 con ETABS, diseño de conexiones metálicas y precalificadas con AISC 358, diseño de cimentaciones con SAFE, análisis no lineal y diseño por desempeño, SketchUp, V-Ray, postproducción, contratación pública. Cada uno de nuestros cursos cuentan con capacitadores profesionales con títulos de cuarto nivel y varios años de experiencia en la materia. Estamos para impulsarte a construir un mejor futuro. CEDECOM.